Buenos días, soy Susana del Prado, cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada del Hospital Ramón y Cajal, y hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca aguda se refiere a la aparición bien rápida o bien gradual de síntomas y signos compatibles con insuficiencia cardíaca, lo suficientemente grave como para que el paciente busque ayuda urgente, atención médica urgente, lo que suele conllevar un ingreso hospitalario no planificado o bien una visita al servicio de urgencias. Habitualmente los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda requieren tanto una evaluación urgente como un tratamiento urgente o bien un inicio del mismo o una intensificación del tratamiento que el paciente ya presentaba, generalmente tratamiento intravenoso. La insuficiencia cardíaca aguda es una de las causas más frecuentes de ingreso. Sabemos que hasta el 25% de los pacientes reingresarán en el primer mes tras el alta, pero además hasta un 40% lo harán en el año. Pero no solamente presenta esta elevada tasa de reingreso, sino que además tiene una elevada mortalidad. Según las series que comparamos, se estima que entre un 4 y un 10% de los pacientes fallecerá durante el ingreso, que hasta un 17 y 23% de los pacientes lo harán a lo largo de ese año. En cuanto al diagnóstico, la insuficiencia cardíaca aguda de nuevo generalmente se hace en base a signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, que nos dan el diagnóstico de sospecha, debiendo realizar posteriormente más pruebas para afiliar adecuadamente este diagnóstico. Entre las pruebas complementarias son destacables los péptidos natriuréticos, ¿no? Que en el caso de no estar suficientemente elevados nos permiten excluir la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, mientras que si están elevados, entonces deberemos proceder a realizar más estudios, destacando principalmente el ecocardiograma, que nos permite confirmar la presencia de alteraciones funcionales y estructurales cardíacas. Como comentábamos, la insuficiencia cardíaca aguda, independientemente del tipo de presentación clínica que tenga, que como veremos más adelante, requiere un tratamiento rápido, generalmente urgente, priorizando el manejo hemodinámico y respiratorio. Generalmente dividiremos en tres fases la atención a la insuficiencia cardíaca aguda: una fase prehospitalaria, cuando se atiende al enfermo previo al ámbito hospitalario, lo cual requiere una monitorización generalmente no invasiva, un pulsioxímetro, tensión arterial, valorar la frecuencia respiratoria y, si es posible, un monitor electrocardiográfico. ¿Es necesario el oxígeno suplementario? Pues en general no, solamente si la saturación del enfermo está por debajo del 90% o el enfermo presenta trabajo respiratorio, en cuyo caso también habrá que valorar iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Y sobre todo requiere el traslado inmediato a un centro hospitalario. Posteriormente habrá una fase hospitalaria, que es en la que nos vamos a centrar, y una fase prealta en la que ajustaremos el tratamiento para que el enfermo se pueda dar de alta a domicilio. Como comentábamos, en la fase hospitalaria, lo primero que habrá que hacer será valorar la urgencia y el riesgo del enfermo, para valorar si requiere un ingreso en una unidad de cuidados críticos cardiológicos. En primer lugar, es vital detectar si estamos ante un shock cardiogénico, ante un fracaso respiratorio que requiera ventilación mecánica, o ante una inestabilidad hemodinámica que requiera fármacos inotrópicos o vasopresores. Por otra parte, es vital identificar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Para ayudarnos en esto tenemos el algoritmo que previamente era el algoritmo CHAMP, ahora optimizado en algoritmo CHAMPI, en las últimas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas en 2021. Y así como para recordar las causas más frecuentes que hay que excluir de insuficiencia cardíaca aguda, tendremos el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, las arritmias, las causas mecánicas. Generalmente, cuando hablamos de causas mecánicas, hablamos de una rotura miocárdica que complica un síndrome coronario agudo, como por ejemplo la rotura de pared libre, pero también la comunicación interventricular, la insuficiencia mitral aguda, y no podemos olvidar aquellas que son secundarias a un traumatismo torácico, por ejemplo, o una intervención cardíaca, pero también aquellas debidas a una insuficiencia valvular aguda, por ejemplo secundaria a endocarditis, o una disección aórtica. No podemos olvidar tampoco el tromboembolismo pulmonar, las infecciones o el taponamiento cardíaco, puesto que tendrán un tratamiento específico de esa causa.
Y esta primera valoración, esta primera aproximación al enfermo deberemos realizarla en los primeros 60-120 minutos desde que entramos en contacto con él. Y después procederemos al resto de los tratamientos. Como comentábamos, los principales objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda en la fase hospitalaria son identificar los precipitantes y, por otra parte, descongestionar adecuadamente al paciente y, por supuesto, si el paciente presenta datos de hipoperfusión, en ese caso habrá que corregirlos. En cuanto a la presentación clínica de insuficiencia cardíaca, definimos habitualmente 4 formas principales que están basadas en el grado de congestión y de perfusión periférica. La más frecuente de estas 4 formas de presentación es la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Hasta un 50-70% de las formas de presentación son insuficiencia cardíaca descompensada. Se diferencia del edema agudo de pulmón en el inicio más gradual y en la insuficiencia cardíaca descompensada generalmente suele estar presente una disfunción del ventrículo izquierdo o una retención de sodio y agua. Generalmente se caracteriza por esta acumulación, ¿no? de fluido y un aumento de las presiones intraventriculares. El inicio suele ser más gradual que otras formas de presentación y el enfermo se puede presentar clínicamente, ¿no? como caliente y húmedo o bien como húmedo y frío. En el caso de que haya datos de hipoperfusión periférica y el tratamiento principal serán los diuréticos y en función de si el paciente presenta datos de hipoperfusión, inotrópicos, incluso soporte circulatorio mecánico, como veremos a continuación. El primer paso será valorar si el enfermo necesita oxigenoterapia. Como comentábamos en la fase prehospitalaria, la oxigenoterapia no es necesaria de rutina. Sí lo será si el enfermo presenta una presión parcial de oxígeno menor del 90%. Y en casos en los que el enfermo, por supuesto, presente distrés respiratorio o datos de fallo respiratorio. Incluso puede ser necesaria la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva frente al oxígeno convencional ha demostrado en algún metaanálisis disminuir la necesidad de intubación orotraqueal e incluso una tendencia a reducción de mortalidad. En los casos más extremos tendremos que llegar a la intubación orotraqueal si existe fracaso respiratorio progresivo. Y en cuanto a la tensión, siempre habrá que monitorizarla. Y en cuanto a otros fármacos, un repaso general y rápido. En principio, los opioides no hay que ponerlos de rutina, ¿no? En principio, aunque los opioides pueden paliar la ansiedad y la sensación de disnea, no están recomendados de rutina, puesto que su uso se ha relacionado con mayor frecuencia de necesidad de ventilación mecánica, de duración de la hospitalización, de necesidad de cuidados críticos e incluso de mortalidad. Como decíamos, los diuréticos, inotrópicos, vasopresores o vasoconstrictores, hablaremos de ello a continuación. Antes de seguir hablando de los diuréticos, quería recalcar la importancia, ¿no? del tratamiento urgente que veníamos comentando. Aquí les presento el registro Reality Acute Heart Failure, que fue un registro prospectivo, multicéntrico, observacional, en el que se valoró el tiempo que pasaba desde que el paciente entraba en el departamento de urgencias hasta que al paciente se le administraba la primera dosis de furosemida intravenosa. Se denominó tiempo puerta furosemida a este lapso de tiempo y se definió, ¿no? como precoz, como administración precoz, aquellos pacientes a los que se les administraba esa primera dosis de furosemida intravenosa en menos o en los primeros 60 minutos desde que llegaban al departamento de urgencias. Se incluyeron más de 1.200 pacientes y en el estudio se vio que aquellos pacientes a los que se les administraba la furosemida precozmente, es decir, en menos de 60 minutos, tenían más probabilidad de sobrevivir, es decir, tenían menor mortalidad intrahospitalaria que los pacientes en los que este tratamiento se demoraba. Esto se mantuvo así también en el análisis multivariante y se vio que en general el tiempo medio a la administración de diurético estaba en 90 minutos. Por eso insistimos en el tratamiento diurético precoz. Y efectivamente, ¿no? La piedra angular o el tratamiento clave de la insuficiencia cardíaca son los diuréticos que nos permitan descongestionar al paciente.
pero nos surgen dudas, ¿no? ¿Qué vía de administración? Pues en la insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, incluso y sobre todo en las formas más graves, en el edema agudo del pulmón, en el shock, como veremos más adelante, la vía de administración elegida será la vía intravenosa. Y la siguiente duda que nos surge es, ¿y lo administramos en bolo o en perfusión? Bueno, pues entre los diferentes estudios que hay, a mí me gustaría comentar el estudio DOSE, que mostró que no existían diferencias entre la administración de la furosemida en bolos cada 12 horas o en perfusión. Eso sí, lo que se recomienda es, si se administra en bolos, es hacerlo en bolos distanciados, como mucho 12 horas, es decir, que sean en bolos 2, 3 veces al día. ¿Para qué? Pues para evitar que haya un efecto rebote de retención de agua y sodio posterior a la administración del diurético. Y en cuanto a la dosis, cuando el paciente se descompensa, ¿qué dosis de furosemida le administro? ¿Por qué dosis empezamos? Bueno, pues en este mismo estudio 2 se evaluó la administración de una dosis alta, definida como 2,5 veces la dosis de diurético que tomaba el paciente, frente a una dosis baja, que era la misma dosis de diurético oral que recibía el paciente, pero administrado por vía intravenosa. Disculpa. Y solamente se objetivó una cierta tendencia a la mejoría en la dosis alta, sin que hubiera significación estadística. Y lo que sí hubo en la dosis alta fue un mayor deterioro de la función renal. Aunque no obstante, el análisis post-hoc mostró que este deterioro se asoció a menos eventos adversos. Aquí tenéis los resultados del estudio 2. Y en las guías de insuficiencia cardíaca, tanto en las guías de insuficiencia cardíaca como en el consenso de diuréticos de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado también recientemente, se recomienda, se deja la dosis un poco a criterio del clínico, es decir, si el paciente es naïf, es decir, no está tomando diurético previamente, se recomienda administrar una dosis inicial de 20-40 miligramos de furosemida, mientras que si el paciente estaba tomándolo en casa, se recomienda administrar una dosis 1 o 2 veces la dosis oral que el paciente tomaba, pero de forma intravenosa. Y que sin más importancia que a la administración, a la dosis, ¿no? Una dosis fija intravenosa, esta es la reevaluación. Es decir, valorar la respuesta del paciente al fármaco y ver la dosis siguiente que le debemos administrar. ¿Y cómo reevaluamos al paciente? Pues en general se nos recomienda hacerlo de dos formas. Una, mediante la cuantificación de la orina del paciente en las siguientes 6 horas tras la administración del diurético, o mediante el sodio en orina, cuantificado a las 2 horas de la administración del mismo, de manera que si el sodio en orina es superior a 50-70 miliequivalentes por litro o el paciente está orinando más de 100-150 mililitros hora, entenderemos que la dosis administrada ha sido efectiva y repetiremos posteriormente a las 12 horas. En cambio, si esta cuantificación ha sido inferior, lo que debemos hacer será doblar la dosis de fármaco y volver a reevaluar nuevamente. Así debemos continuar hasta que el paciente se haya descongestionado y valorar reajustar la dosis, siempre evaluando y vigilando cuidadosamente la creatinina, la función renal, los iones, evitar que el paciente haga una hipopotasemia, etc. Y por supuesto, si estas medidas no son eficaces, valorar la combinación de diuréticos o el reajuste de dosis. Y como les comentaba, es muy importante hacer una adecuada transición del tratamiento intravenoso al tratamiento oral para que el paciente, cuando se vaya a su domicilio, esté adecuadamente descongestionado. De hecho, sabemos que en el estudio 2, que les comentaba previamente, solo el 15% de los pacientes al alta estaban adecuadamente descongestionados. Sabemos que el alivio de la disnea de forma subjetiva por parte del paciente o el cambio en el peso son pobres marcadores de una adecuada descongestión. Por eso, cuando reevaluamos al paciente, tenemos que tener en cuenta
muchos más datos, ¿no? Ya se habla de diferentes algoritmos en los que no solamente se incluyen datos clínicos, ¿no? Como los síntomas del enfermo, el test de 6 minutos, la evaluación, la exploración física, perdón, como la ingurgitación yugular, sino que también se incluyen biomarcadores como los péptidos natriuréticos, en algunos algoritmos incluso se incluye el CABC5, y especial relevancia tienen la ecografía. Por una parte, evaluar el diámetro de la vena cava y sus variaciones respirofásicas, pero también la ecografía pulmonar e incluso más recientemente, cada vez tenemos más datos acerca de la ecografía renal. Y ya hemos hablado del tratamiento en la fase hospitalaria del paciente con insuficiencia cardíaca aguda y qué será lo que tengamos que revisar antes de que el paciente se vaya de alta. ¿Cuál será el tratamiento prealta? Pues como comentábamos, confirmar la ausencia de congestión del enfermo, tratar las comorbilidades. Aquí les resalto el estudio AFFIRM, Acute Heart Failure, también recientemente publicado, en el que se incluyeron pacientes con fracción de eyección menor del 50% y ferropenia, que ingresaban por insuficiencia cardíaca aguda. Y en él se vio que los pacientes que se trataban con carboximaltosa férrica por vía intravenosa, en ellos se reducía el endpoint primario, que era un endpoint combinado de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Otro punto muy importante es que el paciente se vaya de alta con una cita para la siguiente revisión, a poder ser en una unidad especializada de insuficiencia cardíaca. Muy importante, como comentábamos, que la tasa de reingresos era muy elevada al mes, hasta un 25%, por tanto, esa revisión 1 o 2 semanas tras el alta reduce claramente el riesgo de rehospitalizaciones. Y por otra parte está el tratamiento farmacológico, muy importante, ¿no? El mantener el tratamiento médico óptimo con fármacos modificadores del pronóstico es vital, ¿no? Y lo comentamos, pero realmente hay evidencia de la seguridad y la efectividad del tratamiento con estos fármacos en insuficiencia cardíaca aguda, porque realmente la mayor y la mejor evidencia de estos fármacos lo tenemos en insuficiencia cardíaca crónica. Pues la respuesta es sí. Aquí les traigo un metaanálisis, ¿no?, sobre los beta bloqueantes, en el que se ve que los pacientes que se van de alta sin haber iniciado o reiniciado los beta bloqueantes tienen peor supervivencia al año. Lo mismo ocurre con los IECAS. ¿Y qué pasa con los fármacos modificados del pronóstico más recientemente incluidos, ¿no?, en las guías terapéuticas? Pues también tenemos evidencia. Aquí les traigo, por ejemplo, el estudio Pioneer Heart Failure, en el que se incluía pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Se les inicia el fármaco entre las 24 horas y los 10 días tras el episodio. Eran pacientes que tenían que estar estables. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, randomizado y controlado con tratamiento activo, en el que se comparaba el tratamiento con sacubitril/valsartán frente al tratamiento con enalapril. Y en ellos se incluyeron pacientes con una fracción de eyección menor del 40%, en total 880 pacientes. En general eran pacientes en clase funcional 3, en su mayoría, 64 versus 61% de los pacientes, y había un objetivo de eficacia, que era un endpoint subrogado de descenso del NT-proBNP, lo cual se evidenció, ¿no?, un mayor descenso con sacubitril/valsartán en la semana 4 y se mantuvo en la semana 8, y había un endpoint de seguridad en el que se vio que los pacientes a los que se administraba sacubitril/valsartán no había mayor deterioro de función renal, hiperpotasemia, hipotensión sintomática o angioedema. Y esto es en cuanto a sacubitril/valsartán. Aquí tenéis la gráfica del cambio de los péptidos natriuréticos. A continuación les traigo el estudio SOLOIS. Es un estudio realizado con sotaglifosina en pacientes diabéticos hospitalizados por insuficiencia cardíaca, en los que se administraba el fármaco previo al alta y hasta 72 horas posteriores al alta. Eran también pacientes estables. Es un estudio que se detuvo por falta de financiación del sponsor. Sin embargo, y a pesar de esta detención precoz, su objetivo beneficio en el objetivo primario, que era
un endpoint combinado de hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte de causa cardiovascular y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los objetivos secundarios, no es objetivo mayor hipotensión ni mayor deterioro de función renal. Si se objetivaron más hipoglucemias y probablemente estos fueran los 3 puntos que más nos preocupan en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda al que le administramos un ISGLT2. También en relación con los ISGLT2 tenemos el estudio EMPULSE Trial. Es un estudio aún no publicado, pero cuyos resultados sí se han difundido en el reciente congreso de la AJA, y en él se evaluó el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, independientemente de la fracción de eyección e independientemente de la presencia o no de diabetes, a los que se trataba con empagliflozina versus placebo, una vez que se encontraban estables tras el ingreso por insuficiencia cardíaca aguda. Y en él también se objetivó un beneficio clínico a 90 días sin que hubiese mayor deterioro de función renal ni tampoco hubo mayor tasa de hipoglucemias. Y bueno, una vez hemos terminado de hablar de la forma mayoritaria de presentación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda, vamos a hablar del resto de formas menos frecuentes. En cuanto al tratamiento del edema agudo de pulmón, recalcar que en el edema agudo de pulmón generalmente aparece un aumento rápido de la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar, además de la disnea que aparece en la insuficiencia cardíaca descompensada. Aparecerá ortopnea relacionada con esta congestión pulmonar, pueden aparecer fallo respiratorio definido como hipoxemia o hipercapnia, así como taquipnea e incremento del trabajo respiratorio. En estos casos, la urgencia de tratamiento, en la cual venimos insistiendo a lo largo de toda la sesión, pues es aún mayor que en la presentación previa, porque puede haber compromiso vital. El tratamiento estará basado en la oxigenoterapia. En estos casos podemos administrarlo como oxigenoterapia convencional, pero preferiblemente lo haremos con cánulas nasales de alto flujo que permiten aportar altos flujos de oxígeno que alcanzan hasta los 60 litros por minuto, con una fracción de oxígeno que puede ir desde el 21% hasta el 100%, o incluso con ventilación mecánica no invasiva. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, esta puede administrarse como CPAP, es decir, como presión positiva expiratoria, o como BiPAP, es decir, con presión positiva tanto expiratoria como inspiratoria. La BiPAP ha demostrado que disminuye la tasa de intubación orotraqueal y que existe una cierta tendencia con ella a reducir la mortalidad. Ambas formas, el mecanismo, ¿no?, por el que mejorarían al enfermo en edema agudo del pulmón es que permitirían mantener abiertos los alveolos colapsados debido a esa presión hidrostática, debido a la administración de esa presión positiva intratorácica. En los casos refractarios, generalmente los que evolucionan al shock, la ventilación mecánica no invasiva puede ser insuficiente y tendríamos que proceder a la intubación orotraqueal y el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Posteriormente habrá que valorar la estabilidad hemodinámica del enfermo, valorando la tensión arterial. Si la tensión arterial es superior, sistólica es superior a 110 milímetros de mercurio, entonces podremos plantear la administración no solamente de diuréticos, sino también de vasodilatadores. Los más frecuentemente empleados son la nitroglicerina y el nitroprusiato. El mecanismo de acción de los vasodilatadores será la reducción del retorno venoso, disminuyendo la poscarga y mejorando el gasto cardíaco. En general, los nitratos son fundamentalmente venodilatadores, mientras que el nitroprusiato es un vasodilatador tanto arterial como venoso. En algunos casos en los que el enfermo presente datos de hipoperfusión, habrá que valorar añadir inotrópicos o vasopresores e incluso plantear otras técnicas. En cuanto a la siguiente forma de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, es el fallo del ventrículo derecho. En cuanto a la fisiopatología, deberemos recordar que el ventrículo derecho y la circulación pulmonar forman parte de un conjunto de baja resistencia y elevada compliancia, de manera que el ventrículo derecho se adapta muy bien a los incrementos de la precarga, pero mucho peor a los incrementos, al incremento agudo y brusco de la poscarga. De esta manera, el fracaso del ventrículo derecho se puede traducir, por una parte, en un incremento de la congestión sistémica y, por otra, el aumento de presión a nivel de las cavidades derechas, tanto aurícula derecha como ventrículo derecho,
sobre todo el ventrículo derecho, puede deteriorar el llenado del ventrículo izquierdo debido a esa interdependencia ventricular, de manera que caerá el gasto cardíaco. La causa más frecuente de fallo del ventrículo derecho es el infarto agudo del miocardio que afecta al ventrículo derecho produciendo una caída brusca de su contractilidad y la embolia de pulmón. En cuanto al tratamiento, pues no podemos olvidar siempre plantear el tratamiento específico, ¿no? En el caso del infarto del ventrículo derecho, la revascularización o en el caso del TEP, de la fibrinolisis. También habría que intentar reducir la poscarga del ventrículo derecho corrigiendo otros factores como la hipercapnia, la hipoxemia, así como la acidosis que puede conllevar mayor vasoconstricción reactiva. Los diuréticos vuelven a ser nuevamente la opción primera de tratamiento y en algunos casos necesitaremos vasopresores inotrópicos, generalmente noradrenalina u otros inotrópicos, cuando haya datos de hipoperfusión periférica o hipotensión persistente, con el objetivo de mejorar el gasto cardíaco y disminuir la inestabilidad hemodinámica, siendo preferibles los inotrópicos que reducen las presiones de llenado como el levosimendan o los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, siendo cuidadosos con los inotrópicos que pueden agravar la hipotensión, en cuyo caso tenemos que iniciar el tratamiento de forma cuidadosa, aumentando la dosis poco a poco y en algunos casos requerir la combinación con noradrenalina. En los casos en los que esto no sea efectivo, habrá que plantear recurrir a la asistencia ventricular derecha, a la terapia renal sustitutiva o a plantear una limitación de los cuidados e iniciar un tratamiento paliativo. La última forma de tratamiento, de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, de la cual vamos a hablar hoy, es el shock cardiogénico. El diagnóstico del shock cardiogénico será clínico, en el cual evidenciaremos datos de hipoperfusión como extremidades frías, pero también pulso débil, oliguria, obnubilación. Pero también habrá datos analíticos, ¿no?, que nos lleven al diagnóstico del shock, la elevación de la creatinina, acidosis, el aumento de ácido láctico, refleja la hipoxia tisular. Y en él es vital el tratamiento rápido, así como la determinación de la etiología y la estabilización hemodinámica. Por supuesto, si la causa es el síndrome coronario agudo, habrá que revascularizar al enfermo y plantear el tratamiento con inotrópicos, que serán necesarios en los pacientes con bajo gasto cardíaco e hipotensión. Siempre debemos recordar que los inotrópicos deben ser reservados para aquellos pacientes que realmente lo necesitan, puesto que tienen efectos secundarios que no son despreciables. La indicación de los inotrópicos o vasopresores es una indicación 2B. Siempre habrá que iniciarlos de forma paulatina, a baja dosis, e ir aumentando bajo estrecha monitorización. Por supuesto, el tratamiento del fracaso respiratorio, la oxigenoterapia, incluso el soporte ventilatorio. Y en los casos en los que veamos una ineficacia desde el principio o un shock muy profundo, valorar el soporte circulatorio mecánica. En cuanto a los vasopresores, el fármaco de elección, el shock cardiogénico, es la noradrenalina sobre la dopamina o la adrenalina, puesto que en diferentes estudios han demostrado cierta superioridad en la noradrenalina con respecto a la dopamina. Se evidenció que en el subgrupo de pacientes con shock cardiogénico la dopamina se asociaba a más arritmias y mortalidad. Y en los pacientes con shock cardiogénico secundario a infarto agudo de miocardio, existe un ensayo clínico aleatorizado en el que, al comparar noradrenalina con adrenalina, se evidenciaba que había más pacientes con shock refractario en el grupo de adrenalina. Por tanto, como comentábamos, la noradrenalina será el inotrópico de elección. El shock cardiogénico se encuentra dentro de la clasificación Intermax de la insuficiencia cardíaca aguda, de la insuficiencia cardíaca avanzada, que nos comentarán en otro tema. Y será un Intermax 1, pero de forma más específica en estas guías, de insuficiencia cardíaca publicadas en 2021, se nos clasifica el shock en diferentes estadios, desde el riesgo del shock hasta el shock extremo, donde hay incluso parada circulatoria, reanimación cardiopulmonar, en los que se describen estos 5 estadios evolutivos más precisos del shock cardiogénico. En cuanto al soporte circulatorio, después de la publicación del estudio IABP Shock 1 y 2, donde no se encontró diferencias estadísticamente significativas con balón de contrapulsación en el enfermo tras el infarto agudo de miocardio,
que se revascularizaba, no se recomienda el balón de contrapulsación como primera opción. Y si el paciente está en shock refractario, lo que sí que se recomendará es el tratamiento con un soporte circulatorio mecánico, que se comentará ampliamente en otro tema del curso. El tratamiento con el soporte circulatorio mecánico se plantea en diferentes tipos de pacientes, en aquellos que se plantea como un puente tanto a trasplante, a puente de recuperación, etc. Simplemente recordar que apenas existen ensayos clínicos que comparen el ECMO con el balón de contrapulsación, pero sí que hay algún metaanálisis en los que parece que el ECMO venoarterial podría ser útil con respecto al balón de contrapulsación en el enfermo en shock cardiogénico o en parada cardiorrespiratoria. Sobre todo recordar que el ECMO puede ser útil en la miocarditis fulminante o en otras condiciones que causen shock cardiogénico profundo. Aparte del ECMO, otro tipo de asistencias ventriculares de corta duración nos permitirán un puente bien a la recuperación o al trasplante o a ser candidatos a una terapia de larga duración. Como digo, se comentará más adelante. Y esta es la última diapositiva del repaso de la insuficiencia cardíaca aguda. Espero que les haya resultado interesante y muchísimas gracias por su atención.